Muy buenas noches para todos. Eh, en esta pues mi segunda entrega en la Universidad de la Vida. Muchas gracias pues por la fuerza de Julio y de Lina en mantener este proyecto. Me parece muy interesante, muy importante. Quisiera empezar pues dándole la bienvenida a Juan Martín a este mundo. Decirle pues que desde esta casa y seguramente que desde este espacio pues le deseamos todo lo mejor y lo bienvenimos para que se una a toda esta familia y a todos estos procesos. Bueno, primero que todo, en relación a este curso, esta clase sobre lo que es la izquierda, la derecha y el centro, yo les pido que lo miren de una forma abierta. Yo no me voy a meter en política partidaria, ni voy a entrar a tocar temas específicos de la política actual o de los partidos actuales o cómo están las cosas. Eso es un ejercicio meramente conceptual para entender a qué se refieren esos términos. Normalmente se han usado de forma despectiva. Se ha querido atribuirle a las palabras un contenido que no tienen, justamente pues para quitarles ese poder de transformación, pues lo que se ha buscado. Pues bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la izquierda, la derecha y por consiguiente el centro en lo que a política se refiere. Se le atribuye la definición de derecha, de centro y de izquierda por allá en 1789, cuando se convocó la primera Asamblea Nacional Constituyente para la conformación de la República Francesa. Quizás ustedes hayan escuchado muchas veces la toma de la Bastilla y la muerte de los reyes o de parte de la monarquía en una sublevación muy grande que hubo en Francia, que hizo que el pueblo se rebotara. La gente se rebotó en París, se rebotaron por los abusos de los reyes, por cómo el pueblo estaba sufriendo, por el hambre, por la inmundicia que se vivía en las calles de París, por la acumulación de basuras y de excrementos. Y en ese entorno tan dramático, la población francesa se revoltó y se tomaron el poder y pues mataron un montón de la monarquía. En ese contexto se convocó una Asamblea Nacional Constituyente para reunirse a decir, bueno, listo, ya se acabó la monarquía, ya matamos al rey. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a organizar? ¿Cómo es que vamos a determinar las bases para este nuevo sistema de gobierno que vamos a montar? Y cuenta la historia que pues el que fue nombrado presidente de esa asamblea, un poco pues como esa junta directiva a lo que llamaríamos hoy el Congreso de la República, pues se asemejaría, pero pues esa Asamblea Nacional Constituyente, pues dice que se agruparon como tres bandos, tres sectores, y a la derecha se situaron los tradicionalistas, o sea, la gente que quería que de alguna forma tuvieran de nuevo un rey y que volviera a haber pues algún cambio social, sí, pues poco para aplacar los ánimos de la revuelta, pero que el sistema de monarquías se mantuviera. En el centro, digamos al frente de ese presidente de la asamblea, a los que querían así, sí, queremos algunas reformas políticas, sí, pero que no haya rompimiento social. Mejor dicho, vamos a hacer algunos cambios, pero que no haya una transformación.
que hayan unos cambios, pero poquitos, que se cambie poquitico, lo básico. Y a la izquierda de la asamblea se hicieron los que querían cambios estructurales, profundos. Entonces, piensen que, pues, de alguna forma esto es una representación gráfica, pues un poco lo que cuenta la historia, pero están esos tres grandes grupos. Es decir, los que quieren cambios, los que dicen, venga, la situación no está bien, aquí las cosas no están bien, tenemos que cambiar. Eso es lo que se refería a la izquierda. Los del centro, los que dicen, sí, hay que cambiar, pero venga, vamos a cambiar poquito, despacito. Y estaban los de la derecha, los que decían, no, 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 no. Pues sí, hay que hacer algunos ajustes, un toquecito aquí, un toquecito allá, pero vamos a mantener las cosas como están. Entonces, de alguna forma, eso es lo que se ha representado como el origen de la izquierda, la derecha y el centro. En el transcurso de la historia, digamos desde esa Revolución Francesa hace ya 250 años, casi, la izquierda y la derecha pues se ha redefinido, se ha recontextualizado. Y entonces yo separé algunos puntos que quizás son algunos de los puntos que más marcan la diferencia conceptual entre la izquierda y la derecha. Aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que uno puede ser o identificarse con la derecha en un punto o con la izquierda en el otro o con, digamos, más en una posición de centro en el otro. Y al final pues esa sumatoria pues le va a determinar que si usted se considera de izquierda, de centro o de derecha. Aunque realmente hay una cosa que pues históricamente se cuenta y es que no existe una persona de derecha que lo asuma, pues por las condiciones que eso lo trae. Porque de alguna forma no es políticamente correcto decir que uno es de derecha, pues por las connotaciones que eso tiene, sobre todo en algunos puntos específicos. Entonces voy a entrar en unos 5 o 6 punticos a tocar las diferencias básicas que hay entre la izquierda y la derecha. Una de ellas que ha sido la base de las revoluciones y es las diferencias sociales. ¿Qué dice la derecha frente a las diferencias sociales? Y es que eso es inevitable, que es natural, que lo normal es que nos establezcamos como una sociedad de clases o como una sociedad de castas, como la vivió la India por muchos años. Es decir, que hay una gente que está hecha para estar en el poder, que va a estar en el poder y que se va a mantener ahí, que va a tener los privilegios, que va a haber otro grupo que es tipo una nobleza alta, digamos, eso en términos antiguos de rey, de nobleza, pero en términos actuales hay una clase dirigente política y económica que es dueña del capital y es dueña del gobierno. Hay un alto clero que es esas personas que ayudan y acompañan el gobierno y que pues gozan de los privilegios. Hay un nivel un poco más bajo, quizás regional, y en un nivel de piso pues tenemos el pueblo, la gente. Entonces hay una estructura social que nos dice eso. Y entonces cuando yo soy de derecha yo lo asumo como normal, pero yo lo asumo como derecha, pero si yo estoy arriba, es decir, bueno, yo nací rico, yo tengo poder político y económico, yo siempre voy a estar aquí. No tengo que hacer un esfuerzo, no tengo que trabajar muy fuerte ni para mantenerme, ni para subir, porque al final esta es mi posición. Pero también está la otra parte, y es que el que es campesino, el que nació sin plata, el que nació sin tierra, el que nació sin poder, pues se va a mantener allá. La estructura de clases ha sido una de las cosas que más se ha criticado a través pues, de las revoluciones históricas, porque justamente se ha dado porque grupos
de los menos favorecidos, de lo que llamamos el pueblo, se rebotan y dicen, no, ya nos mamamos de que los que están en el poder siempre sean los mismos y que al pueblo nunca le toca, como decía pues eh, en el libro, aquí ya se me olvidó quién lo escribió. Entonces eso es un poco la estructura de clases que defiende la derecha. ¿Qué dice la izquierda? La izquierda dice que no, la izquierda dice que todos somos iguales y que todos que todos tenemos las mismas condiciones. O sea, que un campesino puede ser presidente y que un hijo de presidente, pues si no se porta bien y si no hace las cosas, pues se va a quedar sin nada. Entonces, esa diferencia de clases es una de las bases de la mayoría de las revoluciones en todos los países. Esa lucha por la igualdad, y de ahí parte esa diferencia. Y por eso es que se habla de la derecha vergonzante, porque nadie que sea, sobre todo en este punto, muy pocas personas se paran y dicen, no es que yo soy de derecha, el que es campesino y nació pobre, que se quede pobre de malas. Yo que nací rico, entonces yo me voy a quedar rico y ya, esa es mi condición. Esa diferencia social, esa defensa de la estructura de clases es una de los rasgos marcantes en el pensamiento de derecha y de izquierda. En relación a cómo se enfocan las cosas, hacia dónde se hace el análisis general. El individualismo es un rasgo característico de la derecha, donde prima el individuo, donde prima la persona, donde, digamos, la construcción de la política, la construcción de los escenarios se hacen para favorecer y mantener el individualismo, promover el individualismo. La izquierda promueve el colectivismo, acciones colectivas, espacios colectivos, trabajos colectivos. Un ejemplo de eso es que si yo me enfoco en mejorar vías para que los carros particulares puedan transitar, yo estoy favoreciendo el individualismo. Si yo destino esos recursos para mejorar el transporte público, eso es colectivismo. Entonces vamos a decir así, un político de derecha quiere hacer una vía de 3 carriles y parqueaderos grandes y favorecer que cada uno tenga un carro, porque su política es individualista. ¿Qué hace un político de izquierda? Coge esa plata y todos esos beneficios y construye un metro. ¿Por qué? Pues porque favorece la acción colectiva contra la acción individual. Otro de los puntos que genera más controversia, y este pues es muy difícil de manejar, y es la confesionalidad. La derecha promueve y propone la confesionalidad, es decir, que su orientación religiosa haga parte de la política. Entonces ustedes dirán, pero es que, ¿cómo así? Sí, los estados musulmanes que quieren establecer la ley musulmana como política, eso es una posición de derecha. Es decir, yo quiero que mi ideología religiosa impere frente a cualquier otra. ¿Qué dice la izquierda? La izquierda dice, no, cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Es decir, si usted es judío, es musulmán, es católico, es ateo, es agnóstico, o cree en el dios sol y la diosa luna, la izquierda o el pensamiento de izquierda hace que sea inclusivo, que todo el mundo pueda entrar, digamos, en esa protección del Estado. La derecha se encamina más a estados confesionales, es decir, favorecemos un cierto grupo, favorecemos un cierto Dios o alguna cierta creencia religiosa. Yo no me voy a extender aquí porque me enredo después con
con la familia, pero bueno. En el mismo orden de idea, la derecha promueve la propiedad privada, es decir, que las cosas, y es casi la base de nuestro sistema económico, es la propiedad privada y el respeto por la propiedad privada. ¿Qué dice la izquierda? La izquierda dice no, la propiedad debería ser pública, sobre todo las cosas que tienen uso colectivo. Por ejemplo, en Colombia, las playas todas son propiedad pública y eso fue fruto de peleas y discusiones muy grandes en el Congreso de la República y cuando fue la constituyente del 91. ¿Por qué? Porque hasta antes del 91, cuando en Colombia teníamos una constitución más de derecha, se podían privatizar muchas cosas. Entonces se podía privatizar las playas. Entonces, muchos se acuerdan que algunas playas en Cartagena y bueno, y en otras partes eran cerradas. Eran cerradas porque entonces el hotel decía, no, esto aquí es mío y nadie se puede entrar. Eso hace parte de un pensamiento de derecha donde usted puede privatizar todo. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en los últimos años? Ese afán por privatizar el agua, por ejemplo, bienes que son de consumo público. Entonces el agua la quieren privatizar. Eso es un pensamiento de derecha. ¿Qué dice el pensamiento de izquierda? No, las cosas deben ser públicas. Los parques, los estadios, las vías, todo debe ser público. La propiedad debe ser pública, la tierra debe ser pública, pues un poco en la sintonía de que tierra para el que la trabaja, tierra para el que la necesita, y no tierra para el que la tenga ahí engordando simplemente por mantenerla. Ese es un pensamiento de derecha. Y todo eso nos lleva quizás al punto más importante del entendimiento de la derecha y de la izquierda. Y es que la izquierda propone la igualdad. ¿La igualdad de qué? La igualdad de todo. Es sentirnos como personas, sentirnos como humanos. Y eso pues se logra a través de qué? De que me respeten por mi color, por mi idioma, por mi orientación sexual, por mi culto religioso, por mi forma de vestir, por mi nacionalidad. Es decir, todos somos iguales. ¿Y desde dónde se da ese respeto porque todos somos iguales? Pues desde el pensamiento de derecha en el que decimos que sí, yo reconozco al otro como un igual, como un hermano, como igual a mí, independiente de que él sea negro, blanco, amarillo, sea musulmán, católico, agnóstico, trabaje o no trabaje, sea discapacitado, no, lo que sea, tenga propiedades o no tenga, sea hijo del rey o sea hijo del que recoge la basura, es una cuestión de igualdad. El sentimiento de igualdad entre seres es un pensamiento de izquierda. El sentimiento de superioridad de una persona sobre otra es un pensamiento de derecha. Entrándonos un poco y quizás esto es lo que más nos implica desde el punto de vista de la construcción de nuestros gobiernos, de cómo nosotros o a quienes elegimos como nuestros gobernantes. Y no me refiero a quienes, personas, porque como personas han sido pues desde muchos sectores erróneos, se han cometido muchos errores, pero desde la posición partidaria. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos el liberalismo visto como la derecha, es decir, un Estado donde las cosas son libres. O sea, haga lo que quiera, que un poco como lo que dice el mandato de libre comercio, es que el mercado regula. Hágale que el mercado regula, haga eso que el mercado lo regula.
en relación, y eso es un pensamiento de derecha. ¿Qué dice en la izquierda? ¿Cuál es el pensamiento de izquierda? Es decir, no, un momentito, ¿cómo así que haga lo que quiera que el mercado regule? No, el Estado es el que va a regular, el Estado es el que va a determinar cómo se hacen las cosas y hasta dónde se puede o no llevar alguna cosa. ¿Y eso nos lleva a qué? Justamente a eso, en que la derecha promulga la libertad económica, se basa en la libertad económica, como que la economía y la libertad en la economía es la base de todo. La izquierda tiene una base diferente y es la libertad personal, es decir, lo más importante es que las personas sean libres, que las personas puedan expresar sus capacidades y sus otros entendimientos. Ese es ahí el gran dilema, porque generalmente en la medida que usted libera la economía, coarta la libertad personal. Y un poco es, volviendo al ejemplo de la playa, es decir, la libertad económica dice, no, si usted es capaz de poner un hotel grande y cobrar, y hay mucha gente que pague para hacer su playa, para estar en esa playa, pues de malas los que no tengan con qué pagarla. Eso es libertad económica. ¿Qué dice la izquierda? Dice, no, mano, la playa es para el que quiera disfrutarla, para el que quiera estar ahí, y entonces usted no puede hacer un bien de ganancia de una cosa que no debería. Aquí hay una cuestión importante que decir de los estados grandes y de los estados pequeños. Generalmente cuando hablamos de izquierda, hablamos de estados grandes. Y cuando hablamos de derecha, hablamos de estados pequeños. ¿Qué es eso? Y en esto yo me voy a posicionar desde mi opinión personal, desde lo que yo creo. Y es que, a pesar de yo vivir, digamos, en una estructura donde la clase me favorece, porque yo pues tengo una educación superior a más del 95% de la población, y eso pues ya me dice, bueno, yo estoy por allá en una estructura diferente. ¿Cómo me posiciono yo frente a los otros? Y eso me lleva a pensar el Estado. Entonces, yo quiero un Estado que me favorezca a mí personalmente, o quiero un Estado que favorezca a la sociedad y que el yo estar en esa sociedad me haga sentir bien. La derecha propone estados muy pequeños, estados donde su funcionalidad sea la mínima, casi que simplemente el aparato de justicia, es decir, que solo funcione para eso. La izquierda propone estados grandes, estados que intervienen y que toman algunas ramas de la producción en su poder. ¿Qué opino yo? Y es, digamos, un poco para ejemplarizar. A mí me parece que los estados deben ser grandes. O sea, yo tengo un pensamiento de izquierda. ¿Y por qué creo yo que los estados deben ser grandes? Entonces se los voy a explicar en diferentes puntos. Uno, yo pienso que la educación de un país debe ser pública. Y debe ser pública porque es la única forma de asegurar que la educación sea para todos y no solamente para el que pueda pagarla. Y eso es un entendimiento mío frente a los derechos humanos. Yo creo que todos deberíamos tener la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener acceso a una formación, no solamente pues escuelita y bachillerato, sino universitaria. ¿Y cómo logro yo que un niño que nace en una vereda de un pueblo lejano a una capital tenga acceso o tenga la posibilidad de algún día entrar a la universidad? Es ofreciéndole desde el principio una educación de calidad. Para eso es necesario que el Estado sea grande, porque tiene que tener profesores, colegios y bla, bla, bla. Y estoy hablando de una educación grande y de calidad. Entonces yo en la educación yo creo que el Estado debe ser de izquierda, o sea, debe ser muy grande. Es más,
Yo creo que el papel de las universidades privadas debería ser marginal. Debería ser marginal porque es que la responsabilidad de educar al pueblo le compete al Estado y no a unos privados, que el privado, claro, que tiene la responsabilidad o se cree con la responsabilidad de educar, pero él tiene un negocio. El privado que monta una universidad lo hace porque es un negocio educar. En cambio, pues una universidad pública, un colegio público y una escuela pública tienen el deber no de generar dinero para ellos mismos, sino de generar ciudadanos con capacidad. Entonces, en la educación yo creo que el Estado debería ser de izquierda. En salud, obviamente yo creo que el Estado tiene que ser de izquierda. Es decir, el Estado tiene que tener la capacidad de ofrecerles salud a sus ciudadanos en hospitales, centros de salud, puestos de salud, programas comunitarios, vigías de la salud, bueno, y etcétera. ¿Por qué? Porque yo considero que es un deber del Estado brindarle salud a todos los que habitan en ese territorio y no solamente a los que puedan pagarlo. Entonces yo creo que el Estado en educación y en salud debe ser de izquierda. Otra cosa que yo creo que debe ser de izquierda, que además aparece en nuestra Constitución, y es que en Colombia el monopolio de las armas está en el gobierno. Eso aparece en la Constitución. ¿Eso qué significa? Que las armas solamente pueden estar en poder del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está llamado a defender a los colombianos. Bueno, en el caso de los colombianos o a cualquier Estado. No tiene ningún sentido que yo tenga que contratar seguridad privada en mi país, siendo que mi país debería brindarme la seguridad. Y estamos hablando de estados ideales, obviamente. Entonces, en un país donde el Estado tiene un ejército, una policía suficientemente grande para mantener a raya pues todo lo que se presente, guerrillas, paramilitares, delincuencia común, ladrones y tal, pues necesita ser evidentemente grande. Pues sin, o sea, dejando de lado temas como corrupción, manejos indebidos y tal. O sea, simplemente funcionando las cosas deberíamos tener educación pública, salud pública y seguridad pública. Por ejemplo, a mí me parece triste, muy, muy triste, cuando yo voy a una institución del Estado, sea una fiscalía, sea una gobernación, y veo que la seguridad de esos establecimientos es privada. ¿Eso qué es? Es el reconocimiento de la institucionalidad del gobierno, de que ellos han sido incapaces de cumplir con su deber y que tienen que contratar en un privado aquello que no son capaces de hacer por ellos mismos. Eso es, digamos, para mí es un absurdo de nuestras administraciones públicas. Se ve en Colombia y se ve pues en otros países, justamente porque el sentimiento de las personas frente a la derecha pues gana en relación a la izquierda, que debería pues hacer eso. Entonces, he hablado que yo creo en un Estado grande en salud, en educación y en seguridad. En justicia, yo también creo que el Estado debería ser grande, o sea, de izquierda, en justicia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un montón de jueces, fiscales, procuradores, contralores y tal, para que hagan el control y apliquen la legislación. Yo no me voy a meter pues en el tema de que nos han tocado malos o aquellos corruptos, Simplemente yo creo que la operación del sistema de justicia tiene que ser grande para poder darle respuesta a los ciudadanos. Es decir, si yo tengo un problema hoy legal y pongo una denuncia o entro a un pleito y ese pleito se demora 4, 5, 6 años en estar resuelto, pues yo pierdo credibilidad en ese Estado que me representa. ¿Y por qué pierdo la credibilidad, hombre? Porque pues es un Estado que fue creado para no funcionar. Además, es un Estado de derecha que solo funciona si se le echa plata para que funcione. Entonces yo digo, no, yo no creo en eso. Yo creo en un Estado de izquierda,
un Estado donde la operación de justicia sea lo suficientemente grande para darle abasto a todo lo que necesita el país. Entonces he hablado de salud, educación, seguridad y justicia. Y para acabar, quiero hablar de los recursos naturales de los países. Yo creo que los recursos naturales de los países deben ser explotados y aprovechados por empresas del mismo país. Y eso me devuelve a un entendimiento de estados de izquierda. En Colombia, por ejemplo, la mayor empresa que tenemos en el país es Ecopetrol. O sea que es evidentemente una postura de izquierda dentro del gobierno. Y eso a mí me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes miran las cuentas de Ecopetrol, digamos los ingresos de Ecopetrol, gran parte de ellos se van a el mantenimiento del Estado colombiano, lo que me parece perfecto. Es decir, las riquezas que tenemos en nuestro país, que son nuestras, o sea, de todos los colombianos, independiente de la clase social, independiente de que viva en el Casanare o que viva en Cundinamarca, pues le llegan, porque la administración del Estado es paga con esas riquezas, riquezas que nos pertenecen a todos, vuelvo a decirlo. Pero no debería ser solamente esa riqueza del petróleo, sino que deberían ser todas las riquezas naturales. Entonces el gas, el petróleo, el carbón, los minerales, y eso incluye el oro, las esmeraldas, el platino. Yo creo que toda la minería, toda la explotación de recursos naturales debería ser pública. ¿Y por qué pública? Pues porque son los ingresos que nos llegan a la nación. No tienen por qué enriquecer a unas personas específicas. O yo creo en la libertad económica, pero no la libertad económica en todo, para todo y a cualquier costo. Porque para mí, que yo tengo una posición un poco de izquierda, yo creo más en los derechos humanos, en respetar la libertad personal. Y bueno, pues para acabar un poco, pues la reflexión que siempre se tiene desde la derecha, es decir, es que usted es libre para ir y para hacer lo que quiera. Y eso sí, claro, usted es libre desde que tenga plata, porque usted es libre de ir a Europa si tiene plata, si le dan la visa. Entonces son unas libertades muy restringidas, un poco desde los derechos humanos y desde el entendimiento de los derechos humanos. Lo que queremos decir es, y lo que siempre se ha dicho, ¿no?, es que son derechos que usted los adquiere por el hecho de nacer. Es decir, usted nació como Juan Martín, que nació hoy. Entonces él, solo por el hecho de nacer, ya tiene sus derechos humanos garantizados. Tiene derecho al sexo que él quiera tener, a la religión que él quiera tener, tiene derecho a, pues, a ser reconocido por su raza, por su nacionalidad, por todos sus derechos. Eso es un pensamiento de izquierda. No tiene que comprar nada, no tiene que salir a decir, bueno, entonces a ver, yo me voy a comprar una nacionalidad. ¿Será que me alcanza a una nacionalidad buena o solamente tengo plata para una nacionalidad mala? Entonces, pues, ese es como el cuento de los mercados. ¿Será que yo tengo plata para comprarme una raza que sea bien blanquita de ojos azules, que es la que se supone que es la que está de moda, o me va a tocar conformarme con negro ojirrasgado? Entonces, es muy el entendimiento de los derechos humanos. Pues bueno, un poco eso era lo que yo tenía para hoy, para decirles que la izquierda y la derecha es una forma de pensar, de entender el mundo, independiente de los partidos. Los partidos luego se van acomodando, van queriendo distraer, queriendo vendernos que son de izquierda y son de centro, o queriendo diciendo que son de derecha y son de extrema derecha, un poco como enfrentan cada uno de los tópicos. Y pues si hay algunos otros que no tomamos hoy, pero de forma general es esto. Muchas gracias y espero pues que en aras de esta contienda electoral que se nos viene encima, pues
Yo como siempre lo he hecho pues lo he hecho en algunas ocasiones pasadas, es invitarlos a que hagan su voto consciente, hagan su voto con base a programas, a ideas, y no solamente por la caricatura de el apellido del uno o porque es muy buen conversador, sino realmente porque las ideas que representa y los planes que tiene de transformación pues vayan de la mano con aquello que cada uno considera que debe ser lo mejor para el país que ustedes y yo soñamos, pues cada uno tiene una idea soñada de país, así como por ejemplo los, los del ISIS quieren un estado religioso donde la ley del Corán sea el que mande, pues ellos deberían estar allá votando por eso, no matando gente. Pero igual hay mucha gente que es de derecha como los talibanes y todas sus posiciones son respetables, respetables en la medida en que no afecten a los demás. Y bueno, listo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, ojalá haya generado muchas dudas y ya está. ¿Aló? Hola Miguel, muchas Me- me- gracias por pues, como por el tiempo y la explicación, pues lo veo más como una opinión, ¿cierto? La explicación es como más dirigida pues como a la opinión, ¿cierto? Que es muy respetable, sino que igual, para mi parecer, pueden ser dos movimientos con un origen, pero igual al uno engrandecer, digamos, en la izquierda un Estado, usted realmente no engrandece una cosa o el Estado como una, sino que también engrandece a personas. Y esas personas se jerarquizan. Y mire, por ejemplo, ahorita, o sea, yo no sé, puede ser de la derecha, puede ser de la izquierda, de lo que sea, pero lo que nos jode a nosotros es la corrupción, no, porque los dineros llegan a personas, porque el poder corrompe y eso es lo que genera que las cosas de la salud, de una cosa a la otra, inclusive hay veces, o la mayoría de las veces uno dice que la eficiencia, por ejemplo, de una empresa privada es superior a la eficiencia de la parte pública. ¿Por qué? Pues por la misma, porque están acostumbrados a trabajar como mejor y en cambio en el Estado como tal se ven unas situaciones como un poquito deplorables de uno decir engrandecer algo que está como tan corrupto. Pero no sería en el caso pues de lo que estamos hablando de izquierda y derecha, sino que realmente yo pienso que, que es otra cosa ya lo que, mejor dicho, resetear esto y volver a empezar con una nueva política. Sí, Lina, hablar en el tema, yo no me quiero meter en el tema de la corrupción porque ese es un tema tanto de grande como de hondo como de alto. Pero yo le voy a decir una cuestión importante y es que son dos cosas muy diferentes, la mala gestión que a veces se atribuye a algunos sectores y la corrupción que se le atribuye a otros sectores. Lo, lo grande que hemos visto en esta última época, quizás tomando el ejemplo de Odebrecht, es que por primera vez se hace escándalo de que el corruptor es una empresa privada. ¿Quién ha sido el gran corruptor en la historia de los gobiernos? Los privados y no los públicos. Entonces, por fin estamos diciendo, venga, es que el político es corrupto. Sí, claro, el político es corrupto, pero es corrupto porque hay alguien que le está dando dinero. ¿Y quién es ese alguien que le está dando dinero? Ah, es la empresa privada. ¿Y le está dando dinero para qué? Para que lo público no funcione. Pero esa es una discusión entre lo público y lo privado, y no entre derecha e izquierda. Porque yo puedo decirle a usted, hombre, Lina, usted es de derecha y usted defiende que
que lo privado tiene que primar sobre lo público porque a usted le parece que la administración es mejor. Pues listo, es una posición y es respetable. No la comparto, pero es respetable. Ahora, hay cuestiones dentro de la corrupción que esas no son discutibles. Es decir, nunca voy a defender un corrupto y nunca voy a defender un inepto, independiente de la posición que esté. Son dos cosas muy diferentes. Una pregunta. Estoy un poco confundido con la cuestión de que la izquierda es para lo grande y la derecha para lo pequeño, hacia lo pequeño. Entonces yo me pongo a pensar, pues pensando... El Estado, el tamaño del Estado, Henry. Por eso, pero yo me pongo a pensar entonces el tamaño del Estado de Estados Unidos, por ejemplo, que Sí. para mí es derecha, más que izquierda, y es muy grande, entonces eso es lo que me confunde ahí, o interpreto mal la cosa. Hay una lectura errada. El Estado de los Estados Unidos es un Estado que se posiciona como izquierda ante los Estados Unidos. Es decir, tiene un sistema de justicia que funciona y que es muy grande, tiene un sistema de defensa y de seguridad que funciona y que es muy grande. Sin embargo, el sistema de salud es pequeño, el sistema de control es muy grande, el sistema de educación es grande hasta el bachillerato, pero en universitario ya no. Entonces, pues, generalmente es así. Pero si uno mira la Constitución de los Estados Unidos, y ojo, porque una cosa es el Estados Unidos como país y otra cosa las administraciones de cada uno de los presidentes, que obviamente tienen sus cambios. Pero la Constitución de los Estados Unidos es una constitución ejemplar, y es una constitución pensada de centro-izquierda. Una cosa ahí, Henry, de pronto solo para dar contexto y me corregirá Miguel, que si puede ser confuso. Cuando hablamos de un Estado de izquierda, estamos hablando que el Estado controla la mayor cantidad de empresas, digamos que grandes, llámese por ejemplo las empresas de transporte o las empresas de seguridad, las empresas de educación, las empresas de energía, por ejemplo. Exacto. ¿Qué hace la derecha? La derecha intenta vender todo eso porque no sabe administrarlo. Entonces, es ahí. Entonces, la derecha se queda sin recursos y se queda sin empresas estatales. Eso Sí, por eso pero- es que es el tamaño, porque la izquierda busca consolidar empresas para que sea el Estado que tenga la mayor cantidad de empresas y la derecha, digamos que las quiere vender, llamémoslo así. La mayor confusión con eso, Henry, está en que generalmente a nosotros nos bombardean, ¿Qué parece? generalmente nos bombardean diciendo, es que es comunista, socialista, socialista de izquierda, como si todo fuera la misma cosa y como si la idea fuera lo mismo. Y eso son cosas que no combinan con nada. O sea, derecha e izquierda, de forma general, tienen que ver con el tamaño del gobierno y no con el método administrativo económico que tengan. Son dos cosas diferentes. Ok. Sí, no, me queda confusión lo de grande pequeño. Lo de izquierda derecha lo comprendo, ya lo de grande pequeño sí me queda confusión. Piense en esto, Henry. Si un estado es grande, o sea, como estado, que controla varios sectores, que ocupa bien el espacio, un estado grande es un estado de derecha. Lleve De izquierda, lo yo que sé. decía Julio, No, digo de izquierda, eso. Un estado grande es un estado de izquierda. Un estado pequeño es un estado de derecha. Casi todos los países desarrollados son de centro izquierda.
usted lo ve incluso, digamos, en Estados Unidos no tanto, por el bipartidismo, eso está muy perdido, pero en Europa, en las elecciones de los diferentes países europeos, es muy claro ver las posiciones de los partidos. Y generalmente los de centro izquierda son los que comandan y son los que representan realmente los intereses de las naciones. Países como Alemania, como Francia, como Holanda, la misma Inglaterra, Italia, España, son países que si usted los mira en el mapa político son todos de centro izquierda. Algunos más a la izquierda en algunos momentos como Portugal, como Finlandia, por ejemplo, que son países que son de izquierda. Y eso no tiene nada que ver con el modelo económico que lleven. O sea, que es que son re liberales como Estados Unidos, o comunistas como la China, o castrochavistas, que no sé eso dónde exista, pero que en la televisión colombiana dicen eso todos los días. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la idea de centro, de derecha y de izquierda. Ok, gracias. Gracias, Miguel, que esté bien, buena noche. Bueno, hasta Alfredo, luego. muchísimas gracias, una feliz noche para todos y los esperamos en una siguiente sesión. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.